nos da la oportunidad de saber de un pasado, de un presente y un futuro. Y eso es lo más hermoso para nosotros, de que podemos, ahora a través de la palabra de Dios, podemos comprender, entender. Así como en una ocasión hubo un hombre que se llamó Nabucodonosor. Nabucodonosor era un gobernante de Babilonia, porque así se llamó una ciudad en el tiempo pasado, Babilonia. ¿Y dónde se ubica esa ciudad geográficamente? Bueno, esa ciudad estuvo o está en el territorio que hoy se conoce como Irak. Dentro geográficamente de ese territorio, se ubica esa ciudad que en sus tiempos, según dicen los historiadores, fue una de las 7 maravillas del mundo. Es la misma ciudad en la cual en una ocasión ese mismo gobernante dijo: no, esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder. Claro, por lo regular, todos los imperios, en su forma de trabajar es conquistar más tierra, más habitantes, y ahí cuando logran dominar, pues cobran impuestos también. Y de esta manera pues traen riqueza a su población, y así se cree que entonces construye esta capital, esta metrópoli. Y claro, bíblicamente vemos que queda en el registro histórico como uno de los imperios, el primer imperio mundial. Dicho esto, entonces, ese mismo hombre, Nabucodonosor, él quería saber, dice que en su mente empezó a pensar y dijo: ¿qué va a ser en el tiempo con la humanidad? Quiere decir que él como que se puso a pensar qué va a pasar con la humanidad en el tiempo. Y como sus pensamientos pues no eran nada más como al vacío, sino que él, que me imagino que estaría muy interesado en saber qué sería en el tiempo. Y entonces dice que él tuvo un sueño, y en ese sueño vio una gran estatua colosal. Dice muy grande. Cuando decimos colosal, una estatua grande. Pero el problema es que no puede comprender, porque ve que la cabeza es de oro, los pechos de plata, y así hasta que fue descifrando cada parte, y él no lo podía entender. Y hasta que vino un varón que se llamó Daniel, y él le pudo interpretar, porque otros hombres no podían interpretarle qué era eso. Y ya cuando le hace la aclaración, Daniel le dice: esa cabeza de oro que tuviste, ese eres tú. Y no era para menos, porque el poderío que tenía él en su momento, imagínense, él fue el primer reino mundial que llevó cautivo al pueblo de Israel. Después fueron los medos y los persas, lo que hoy se conoce geográficamente como Irán. Y después el otro reino serían los griegos con Alejandro el Magno, y después Roma.
Por eso ahí en Daniel, en el capítulo 2, el verso 44 dice de la siguiente manera. Vamos a ver este pasaje, ¿qué les parece? Véanlo, por favor. Se los voy a leer. Dice así. Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que no se corromperá ni será dejado a otro pueblo. ¿Dice así? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí lo están leyendo o no? Bueno, no se acuerden que la palabra de Dios me da para todo. Dice que bienaventurado el que lee y el que oye. Quiero pensar que aquí no hay ningún sordo. ¿Verdad que no? Porque dice que, porque entonces, digo, para que la Biblia aplique, y dice que bienaventurado el que lee y el que oye. ¿Verdad, hermanos, que aquí no hay ningún sordo? Porque si hay gentes que tienen esa deficiencia, que son sordos o a veces sordo-mudo, pero aquí no tenemos ninguna dificultad. Con eso, ¿qué quiere decir? Que si no van a leer, entonces sí pueden escuchar. Y entonces ahí está diciendo que en los días de estos reyes, ¿a qué rey se refiere? Bueno, ya dimos la explicación dentro del capítulo 2. Ahí explica de lo que he estado diciendo. Entonces, con ello, Dios, a través de Daniel, está diciendo, en los días de estos reyes, estos 4 reinos mundiales que han pasado, porque el cuarto aún todavía está, no ha pasado. Entonces, la calificación, el calibre que va dando, dice que en los días de estos reyes, quiere decir que aún estando todavía un reino, Dios va a levantar un reino. Y ese sería el 5.º reino, porque si han pasado 4 reinos mundiales, entonces ahora viene el 5.º reino. Y ese 5.º reino nosotros creemos que es el reino de Cristo. Por eso en esa figura dice que ven que es cortada una piedra y va y pega justo en los pies de la estatua colosal. Y todo aquello se esparció y fueron como eras del verano. ¿Qué quiere decir? Que todos esos reinos van a desaparecer. Pues lo que hoy estuvimos estudiando es que vemos cómo hoy en día la historia se va escribiendo a través de los días, a través de los años. Dios a través de sus siervos, los profetas, apóstoles y el Señor Jesús, la historia se escribió. Y ahora nosotros como iglesia estamos especulando, estamos aprendiendo cómo es que ahora nos toca vivir a nosotros. Nos toca vivir un momento en el cual todo aquel martirio que se dio, nosotros solamente lo vemos en la historia. Y ahora es el momento de que nosotros podemos aprender y hacer la voluntad de Dios, porque ahí está el gana, en hacer la voluntad de Dios. Así como hemos aprendido que aquellos hombres que fueron llevados a Babilonia, y Jeremías dice que en una de sus parábolas, me acuerdo que una vez vimos un cuaderno que decían las parábolas, dice que él miró unas cestas que tenían higos buenos, muy buenos, que de buenos se podían comer. Pero miró otras cestas que tenían higos malos, muy malos, que de malos no se podían comer. Incluso en esa explicación aprendíamos que esos higos buenos, fue precisamente toda esa gente noble de un conocimiento maravilloso y que Dios permitió que fueran llevados cautivos para que vivieran. Y dentro de esos higos buenos que miraban, estaban precisamente esos hombres ilustres que tenían un conocimiento de alta calidad, de tal manera que pudieron estar delante de los reyes y no tuvieron miedo a ningún desafío.
quiere decir que tenían un intelectual espiritual muy bonito. Pero hubo también hijos malos, muy malos, que incluso a un rey le tuvieron que sacar los ojos. ¿Por qué? Porque sus acciones no eran muy buenas. Y como ese, muchas personas también tuvieron que morir. Muy bien. Dicho todo esto hasta aquí, entonces estamos viendo cómo nosotros hoy como iglesia podemos seguir aprendiendo de la historia, pero también basado en la palabra de Dios, también aprendiendo a vivir como aquellos hijos buenos que aprendieron y a pesar de las adversidades que se presentaban delante de ellos, nunca retrocedieron. Y sin duda es la enseñanza que debemos de traernos a nuestras mentes, porque es el momento entonces ahora de vivir. Para nosotros es el tiempo de vivir. Y Hebreos dice que si oyeres su voz hoy, entonces no endurezcáis vuestros corazones. Que quiere decir que si hoy estamos escuchando que Dios nos ha hecho saber, desde los profetas les hizo saber a ellos cómo se iban a dar las cosas en el mundo. Hoy nosotros bajo nuestra mirada vemos que muchas de esas cosas o de esas profecías se han cumplido y que otras están en desarrollo, como cuál. Bueno, ahí es San Mateo 24, vamos a ver otro pasaje. Porque aquí lo interesante es que veamos cómo las cosas o las palabras de Dios tienen cumplimiento. El verso 32, 24 32. Véanlo, por favor. Todos los que tengan la oportunidad de ver una Biblia y de saber leer, véanlo, hermanos, porque es interesante que nosotros ahora tengamos el conocimiento. Dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vides todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Por qué Cristo respondía con estas palabras? Porque los apóstoles le habían preguntado, dinos qué va a ser. Porque les decía, les hablaba precisamente de su regreso a la tierra. Y ellos querían saber qué iba a ser en el futuro. Vamos a ver el verso 24, capítulo 24, perdón, el verso 3, para que podamos responder a esas preguntas. Y sentóse él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondió Jesús, les dijo, mira que nadie se engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ah, ya sé. Ajá, sí. Ya lo entendí yo solita aquí, ¿eh? Okay, gracias. Porque yo decía, ¿y dónde está ese ruido? Y ya lo localizamos. Muy bien. Aquí los apóstoles están preguntando que querían saber qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Cuándo se da este diálogo? Bueno, nosotros creemos que Cristo estuvo predicando en las tierras de Israel del año 26 al 30. Imagínense, en esos años cuando se da este diálogo, es ahí donde están preguntando, dinos qué va a ser. Ellos hablaban hacia el futuro. Hoy en día tenemos un promedio de 2000 años de que ese diálogo se dio. Entonces desde ahí el Señor Jesús le estaba diciendo, informando lo que se iba a dar
en el futuro. Incluso en el verso 2 dice, y respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Porque ellos dicen que le enseñaban los edificios, porque no más era el templo, sino tenía otras estructuras, otras construcciones junto al templo, y ellos le querían mostrar al Señor, y Él les dice, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no llegará el momento en el cual no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué le estaba diciendo? Que ese templo en algún momento iba a ser destruido. Y ahora, ¿esas palabras ya se cumplieron? Ya se cumplieron. ¿Cuándo sucedió? En el año 70. Ese templo sí existió, hoy en día no está. Incluso el mismo pueblo de Israel lamenta, llora, recuerda también que ahí hubo un templo. Hoy en día solo existe una franja, lo que le llaman el muro de los lamentos, que es una construcción que era parte del templo. Incluso si ustedes ven en reportajes, dirán, pero ¿dónde lo puede ver? ¿En qué noticia? Bueno, no lo van a ver en ningún noticiero, a menos que haya un suceso muy relevante que suceda ahí en ese lugar, pues entonces los noticieros tal vez van a hacer un reportaje, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes buscan, hay un youtuber que se llama Sergio Bacare, un Bacare suelto en Israel. Él les da muchos reportajes precisamente de las tierras de Israel. Hay otra muchacha que se llama Aline, también da mucho contenido de las tierras de Israel. Como que son exploradores, historiadores, donde uno puede aprender contenidos. Por ejemplo, pues le muestran cómo es el vivir ahí en ese lugar del Muro de los Lamentos. Incluso muchos del pueblo de Israel van ahí a orar, incluso tienen como una costumbre de que hacen como una petición a Dios, pero por escrito, y lo ponen ahí en unas... Ah, bueno, miren, gracias, hermanos. Entonces pueden ir y poner ahí su cartita. El gobierno, pues es mucha la gente que va ahí, y entonces el gobierno tiene como una especie de reciclaje, no los queman, porque para ellos son como especiales, pero entonces ellos pueden ir ahí a orar, y en esas aberturas que hay del muro, pero imagínense lo que estamos diciendo, cómo en algún momento ahí hubo un templo, y hoy ya no está. ¿Y qué quiere decir? Que lo que Dios habló a través de Cristo tiene toda una verdad. Y por eso quiero que veamos que lo que Dios ha hablado nunca ha quedado así como al vacío, como pues quién sabe, dice que pasó eso, pero no, la historia habla. Ese templo, y quiere decir que se cumplió lo que dijo Cristo. Voy a volver a releer el verso 2 de 24 de San Mateo 2, dice, y respondiendo él, ¿quién es? Cristo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ya en el verso 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu herida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. En el año 70, cuando se da esta destrucción, también el pueblo de Israel es llevado, esparcido por todo el mundo. Y así vivió por muchos años.
esparcidos en el país, no tenían derecho. ¿Por qué? Porque a este emperador, era un emperador romano, se llamaba Tito Vespasiano, decidió, por supuesto, desde los tiempos de Cristo y antes ya estaban gobernando como un imperio. Incluso en los tiempos de Cristo vemos que el mismo pueblo de Israel estaba sometido. Por ejemplo, Herodes, que era un rey, y Pilato, que era un gobernante, eran personas puestas por el gobierno romano. De tal manera que en algún momento los hombres que acechaban o querían como confrontar a Cristo, un día le preguntaron, dice, ¿es lícito dar tributo a César? O sea, lo que le preguntan, dice, a ver, tú que tienes un conocimiento, dinos, ¿tú crees que está bien que le paguemos impuestos a César? César era el gobernante, o sea, el que cuando les decía que cuando alguien conquista a otras tierras, por ejemplo, otros países, al ir a hacer una conquista o someter, porque le llaman conquista, pero es como someterlos, todo eso cuesta. O sea, para mover armamento, carros, gente, mantenerlos, todo eso cuesta mucho dinero. Entonces después no van a decir, pues sí, ya vine a invertir, como quiera ya, ya está bien. No, no, no. Ellos cuando invierten, ven primero dónde van a recuperar ese dinero y ganar más. Entonces en ese tiempo, el mismo pueblo de Israel le estaba pagando tributo al imperio que dominaba. Es por eso que le hacían esa pregunta. Él dice dar tributo a César. Y si él hubiera sido un político, el Señor Jesús, hubiera tal vez hecho otro, ¿cómo le llaman aquí? Partido, ¿verdad? Hubieran hecho otro partido. O como otros países, muchos países tienen así partidos, por ejemplo, México, PRI, PAN, PRD y así sucesivamente. Y hubiera dicho, no, ¿saben qué? Todos los que me sigan, es más, vamos a procurar separarnos de Roma. Pero él no jugaba ningún papel político, al contrario, les dijo, a ver, enséñame la moneda de quién es, de qué insignia tiene. Y sin duda, pues, estaba acuñada con el sello de César. Dice, pues es de César. Dice, pues entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así los dejó, o sea que no les dio oportunidad a que ellos hicieran un equipo o un partido. Con eso vemos entonces que él no tenía ninguna influencia política. Él, su misión era salvar las almas. Entonces hasta aquí vemos que esto se cumplió. Ya les expliqué dónde. Con eso entonces estamos viendo que las palabras de Dios se cumplen, pero donde estábamos ahora era en el verso 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Ahora, estas palabras de Cristo, ¿cómo las entendemos? ¿Ya se cumplieron? ¿Están en proceso? ¿Se van a cumplir? Bueno, les explicamos que para eso estamos aquí. Porque si les voy a poner a adivinar, no se van. Aquí se trata de aprender. Con eso entonces estamos comprendiendo que el pueblo de Israel es considerado como la buena oliva, la higuera. ¿Qué es la higuera? Es una planta que da higos. Y en San Juan capítulo 15, ¿sí es 15? Déjeme ver. Ahorita vamos a volver aquí. Nomás porque ya entró la pregunta en mi mente.
Ahí quería ponerles otro ejemplo. Sí, es el capítulo 15. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Cristo está tomando esta semejanza de una planta de uva. La vid es una planta de uva. Y en esa figura está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano, tendría que decir toda rama. Pámpano es una rama que sale de esa planta, que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien. Ahí le está hablando a la iglesia que él que está conquistando. Pero volvemos a San Mateo 24, porque aquí es donde quiero que podamos comprender que si estas palabras se han cumplido, nosotros decimos que sí están en ese proceso. ¿Por qué? Porque un 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel vuelve a su tierra otra vez. Después, desde el año 72, está esparcido por el mundo. Si ustedes van a la historia, es más, hasta Google, pregúntenle el pueblo de Israel cuándo volvió a su tierra y les va a decir cuándo. O pregúntenle, antes del 48, ¿el pueblo de Israel era nación? No era nación. Se llamaba el pueblo de Israel, sí, porque él nunca perdió su identidad, pero estaban esparcidos en el mundo. No fue hasta el 14 de mayo de 1948 cuando el pueblo de Israel vuelve y a través de las Naciones Unidas le dan la oportunidad. Antes del 48, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel, después de ver cómo era muy oprimido, también se ve en la historia, muy perseguido. En Europa fue donde más de 6 millones de judíos murieron, siendo llevados a la muerte de diferentes maneras. Fueron oprimidos de una manera brutal. Los ponían a trabajar casi sin alimentos, y ya cuando veían que no trabajaban más, los llevaban a centros de concentración, cámaras de gas, y los aniquilaban ahí. Y los que sobrevivieron, pero para eso también hay que leer historia, ¿verdad? Para que uno pueda comprender todo eso, porque si no me podrían decir, bueno, ¿y esto dónde dice aquí? Pues cierto, no, pero tendremos que entonces ir a la historia para ver que es una realidad. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un grupo que se llama sionista, y empiezan a presionar a las Naciones Unidas. Y le dicen, nosotros queremos tener también un lugar, tenemos derecho. Y pues las Naciones Unidas para eso se crean, para liderar a la humanidad. Incluso dice que esos observadores de las Naciones Unidas, algunos decían, daban opiniones: ¿por qué no les damos una parte de Argentina? Quise que los argentinos habrían tenido alguna plática en las Naciones Unidas con el dirigente de Argentina para que pudieran ofrecer algo así. Y otros decían, no, ¿por qué no mejor les damos una parte del África? África es muy grande y hay muchas tierras, hay mucho territorio que no está ocupado, y ellos podrían hacer ahí una nación. Y ellos dicen que especulaban y decían, bueno, Argentina es una buena tierra, el África también, con la capacidad que tenemos, podemos hacerla fructificar. Pero dijeron, no, nosotros queremos en las tierras de Israel. Es como, yo me imagino que es lógico, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, que dijeron, nos vamos a llevar
para otras tierras. No, entonces vamos a decir, no, mejor llévenos para México. Ahí ya conocemos, de ahí somos, y ahí no sé, nos reciben. En otro lugar, ¿qué tal si nos ponen a trabajar y nos esclavizan? Dijimos, no, ahí no, o nos llevan a la guerra, o nos maltratan para... No, no, mejor llévenme para mi tierra. Ándale, algo así. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que ellos, por su identidad, ellos querían regresar a la tierra de Israel. Y entonces se formó ese movimiento, les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, pero no se da hasta el 14 de mayo de 1948. Entonces entiende lo que dice Cristo aquí. De la higuera aprender la parábola. Cuando sus ramas se enternecen y las hojas brotan, saber que el verano ya está. ¿Qué quiere decir? En esa figura de la higuera, el pueblo de Israel ha empezado a reverdecer. Antes del 48 no se miraba. Estaba esparcido por el mundo. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, del 48 a esta fecha, es un promedio de 70 años. Háganle digamos, al 2026, quítenle 1948 y lo lleva a un promedio de 70 años. ¿Sí? Véanlo por ahí, por favor. Y ahorita me dan el dato. Pues ahora imagínense, en 70 años vamos a pensar a otras naciones que tienen más de 200 años como naciones. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿como cuántos años tendrá como nación? Según lo que saben la historia, ¿cuándo se funda Estados Unidos? Háganme la cuenta. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, ¿cuándo se forma como nación? 250 años. ¿Cuánto? 250 años. Aquí en Estados Unidos. Ya van a ser 250. Ya van a ser. Ok. Con el 2 de julio ya son 250. Gracias. Datos importantes. Miren, son datos duros que se saben a través de la historia. 250 años como nación. México también por ahí va. Y el resto de países, porque se fueron independizando enseguida. Imaginen estas naciones con muchos años independientes como naciones fuertes. Israel con 70 años. Hoy en día, pues también es una potencia que se mide con muchas fuerzas. Pero lo más interesante es la capacidad que ha desarrollado a nivel industrial, económico y alimenticio. El mismo desierto lo ha hecho fructificar. ¿Qué quiere decir? Que pues son muy inteligentes. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios les prometió bendición. Pero aquí entonces lo interesante es que las palabras de Dios no han pasado desapercibidas. Él les prometió que los iba a regresar y ya están ahí. Por eso decimos que esta profecía, porque les profetizó que iban a regresar, está en proceso, porque nosotros creemos que una parte va a regresar antes de que venga a Cristo y la otra parte cuando Cristo regrese. Y ya conforme vamos viendo los estudios que vamos viendo, incluso en las otras plagas que vamos a ver, el deseo de estos reyes y de esta bestia van a ir en contra del mismo pueblo de Israel, porque después vamos a leer que se va a dar una guerra espantosa y le llaman la guerra del Armagedón. ¿Y por qué se va a dar? Bueno, precisamente por la riqueza que él va a ir acumulando. Si ahorita es rico, sin duda con el tiempo se va a hacer más. Y eso va a provocar a que, pues hoy en día, por ejemplo, ¿por qué creen que se hacen las guerras? Bueno, no me platiquen, porque si no caeríamos como en política, ¿verdad? Pero si saben un poquito, pues analícenlo. Ajá, por eso se hacen las guerras. Pues precisamente el pueblo de Israel es rico. Y, por ejemplo, hoy en día, cuando se va a dar una guerra, dice,
que todos nuestros ciudadanos abandonen ese lugar. ¿Cuál es la idea de que salgan los ciudadanos de ese lugar? Por ejemplo, México. Un ejemplo es ahora que empezó la guerra en Europa. Invitamos a todos nuestros ciudadanos que salgan, que busquen todos los medios, las vías para salir. ¿Por qué? Porque pues, viene muerte. Dice, si es necesario, mando aviones a Europa a ver dónde los puedo levantar, ya sea en España, en Polonia, pero quiero que salgan. ¿Cuál es la idea que quiere que salgan? Pues porque no mueran sus ciudadanos y tienen la capacidad para sacarlos. Bueno, esos son los que... Pero aquí lo interesante es que veamos que lo que hoy en día estamos aprendiendo son palabras de Dios que estamos viendo en el escenario global, le dicen los hombres, que es en el globo terrestre, como hoy en día se está viviendo. Con ello, entonces, estamos aprendiendo que en un futuro, lo que en el pasado para nosotros como historia, en el futuro se va a levantar ese mismo imperio, pero ahora se le va a llamar la octava cabeza. En la 7, en la número 7, ahí cuando recibió una herida, y fue como una herida de muerte. Como de muerte porque dejó de perseguir, de la crueldad. Hoy en día, si vemos ese sistema, pues así como que se mira inofensivo. Por ejemplo, cuando el representante iba a México, él nomás llegaba y decía, México siempre fiel. Y los hombres se quedaban como llenos de admiración. Y decían, este señor. Y luego otras cosas que sucedieron cuando empezó a visitar México, incluso no tiene mucho que tuvieron, por mucho tiempo, la iglesia y el Estado se separaron, mayormente en México. Incluso no tenían acercamiento. No recuerdo si fue López Portillo el que invitó al Vaticano, porque el Vaticano es como un estado, a que visitaran México. Antes de ahí no había buena amistad, precisamente por el martirio que se daba, pero ya de ahí empezaron a tener buenas relaciones. Bueno, aquí vemos en Apocalipsis 17, ahora vamos a hablar un poquito, entonces, capítulo 17, el verso 1 y 2 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado en el vino de su furor. Aquí este pasaje es contundente, dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo se entiende esta expresión que han fornicado? De alguna manera, han tenido lazos, es decir, han compaginado, han hecho negocios, y de esta manera, quiere decir que los gobernantes de la tierra tienen tratados con este sistema o con este gobierno. Y entonces, al tener, pues por eso cuando se entiende con la cual han fornicado los reyes de la tierra,
y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice el verso 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata dorada, con oro y adornada de piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. El verso 5, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. El verso 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es por eso que en las lecciones anteriores aprendíamos de que la mujer va cabalgando una bestia, pero supuestamente el jinete es el que debería ir controlando al animal. Hoy en día los que sabemos de animales o que hemos usado bestias para montar, para cargar, el que va montando al animal es el que va guiando. Para eso se le pone como un freno, se le pone una forma de controlar ese animal. Pero aquí no es así. Aquí dice que la bestia va llevando a la mujer. Quiere decir que a donde quiere la bestia llevar a la mujer, la lleva. Y él solamente tiene que mantenerse ahí y la bestia es la que dice para dónde va. Con eso que se debe entender, bueno, que este sistema prácticamente ha usado la religión solamente para poder hacer precisamente lo que ha querido. Y ya aprendimos en la historia qué es lo que ha hecho en el pasado. Y hay otra parte importante que quiero que veamos. En el verso 15, y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Es verdad que tiene dominio por muchas partes, pero hay muchas partes también donde no la quieren, mayormente en el Medio Oriente. Incluso estaba investigando porque al final vamos a encontrar en las siguientes lecciones, vamos a ver que estos 10 reyes, la bestia, el falso profeta, se van a unir y van a convocar a todos los reinos de la tierra para ir en esa guerra. Pero para cuando esto se dé, vemos que este poder pues estará ya muy fuerte. Pero yo recuerdo, no recuerdo si es con Juan Pablo II, fue unas partes de allá del oriente. Le decía, estaba investigando cuando dice que el oriente y el occidente, el oriente se compone casi toda Europa, el mundo árabe, incluso abarca también todas esas partes de Asia. Entonces se le conoce como el oriente. Y el occidente, ya entramos nosotros. Ya cuando si buscamos geográficamente, le preguntamos qué es lo que se conoce geográficamente como el occidente, ahí ya entra todo este continente. Por eso Cristo en algún momento dijo: porque vendrán del oriente y del occidente. Entonces,
Claro, ahí es para reinar con él, que quiere decir que él visualizaba que la invitación iba a llegar a todos los rincones de la tierra. Y hoy en día vemos que eso es posible, que el mensaje está llegando a muchas partes de la tierra y nosotros decimos, bendito sea Dios, que pues que nos ha alcanzado. Imagínense hoy, lo que hoy estamos estudiando, hermanos, es un conocimiento de alta escuela, de un nivel superior, porque esto no lo van a enseñar las universidades, no lo van a enseñar, porque ellos lo que enseñan es a preparar a la gente. Unos lo llaman que para prepararse en la vida, otros dicen que solamente los entretienen. Bueno, hay muchas especulaciones, ¿verdad? Porque dicen, te enseñan a hacer esto, pero no te dicen cómo lo vas a hacer. Es más, los mismos maestros enseñan, ganan, pero ganan poco. Dice, ¿por qué? Porque su conocimiento está limitado. Bueno, son especulaciones que dan los hombres. Pero entonces nosotros lo que estamos aprendiendo es cómo Dios nos ha hecho saber, cómo ha venido en la historia y cómo Dios ha ido cumpliendo sus palabras con la raza humana. Y lo más interesante es que nosotros estamos incluidos por este conocimiento que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que hemos sido llamados de parte de Dios. Y ahora nosotros, dice, a ver si es Isaías 24. Verso 5. Veanlo. Dice así: y la tierra se infeccionó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto, sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Cuando dice y la tierra se infeccionó bajo los moradores, quiere decir que la tierra ha sufrido mucha crueldad por parte del hombre, muerte, enfermedades. Dice, porque traspasaron las leyes. Sin duda, vemos entonces que esto que le ha pasado al ser humano es el mismo ser humano el que ha cambiado precisamente lo que Dios nos dejó en algún momento, porque en una ocasión cuando Moisés sacaba al pueblo de Israel, lo enseñó de una manera especial, y esa es la parte que nosotros debemos de cuidar hoy en día como iglesia. Dice Deuteronomio capítulo 7. Ya aprendimos un poco de historia, ya aprendimos un poco de profecía, pero ahora vamos a esto para que nuestro aprendizaje sea favorable. Capítulo 7, el verso 6 dice así: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha elegido, porque vosotros eran los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Es ahí entonces donde nosotros entramos a ver que así como el pueblo de Israel le enseñó, después de haber estado cautivo, fue hecho libre. Y de esta manera dejaban de ser esclavos. Nosotros también hemos sido libertados a través de la sangre de Cristo. En otros tiempos nosotros también fuimos esclavos, pero del pecado. Pero ahora Dios nos ha hecho libres. Dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 15 dice de la siguiente manera. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quién os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para la santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Por estos pasajes estamos aprendiendo que en algún tiempo nosotros también fuimos siervos del pecado. Y dice que entregamos nuestros miembros al pecado. ¿Qué se entiende por miembros? Manos, ojos, boca, pies y todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Incluso quizá hasta adoramos a otros dioses. Usamos nuestra boca para confesar, nuestras manos como para decirle tú eres el jefe, nuestros pies para arrodillarnos delante de él, nuestra boca como para hablar cosas que no eran ciertas. De eso estamos hablando. Por eso el verso 16, ¿no sabéis que a quién os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Entonces ahora nosotros de esta manera nos sentimos libres. ¿Por qué? Porque ya no pensamos en
tener otros dioses. Ya no pensamos jugar con Dios, porque dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Si nos acordamos del día del reposo, estamos aquí, estamos atentos. También dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Vean entonces de qué libertad gozamos ahora. De una libertad hermosa, hermanos. Por la cual, hermanos, yo deseo, hermanos, que en esta mañana, lo poco mucho que hemos traído, nos ayude a ver cómo Dios ha ido cumpliendo sus palabras. En nosotros ha hecho un cambio hermoso y nos hemos beneficiado de ello. Y hoy estamos viendo cómo la historia se sigue escribiendo, y sin duda la iglesia, todo lo que hoy hacemos también, dice la palabra de Dios, que aunque el hombre muera, pero sus obras con ellos. Y entonces tendremos una oportunidad, hermanos, cuando el Señor venga, estemos vivos o estemos muertos, podremos también aparecer en los libros de la vida. Ya no de la historia, sino en el libro de la vida. Ahorita mismo se está escribiendo la historia, pero para entonces será en el libro de la vida. Hermanos, yo deseo de todo corazón que Dios nos bendiga y que lo que hoy estamos aprendiendo nos ayude a llevar una vida sana, santa, por qué no decirlo, y pónganse que no me daba cuenta que ya tenemos la hora. Que Dios nos bendiga. Pasa a vosotros.